Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. ¡Ahí están! ¡Frank, sígueme! ¡Atrápenla! Perdóname, Frank. Tranquila, buen golpe. Mi nombre es doctora Lily Houghton. Mi hermano y yo buscamos transporte río arriba. Lo que se encuentra en la jungla no son buenas vacaciones. No estoy aquí de vacaciones. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y hablamos de uno de los grandes estrenos de este 2021. Una producción perteneciente al todopoderoso imperio del entretenimiento, a Disney, que también se da el lujo de versionar sus parques de atracciones y convertirlos en películas para que los dólares, para que la máquina siga produciendo y vaya al mismo lado pese a las denuncias y a las demandas de sus grandes actores, como el caso reciente de Scarlett Johansson y Black Widow. Pero hablamos de Disney, por supuesto, con su más reciente puesta en escena, una mezcla de acción, aventura y comedia del año 2021 y de 2 horas 7 minutos de duración, Jungle Cruise. ¿Queremos la vuelta? No, esto está iniciando. Y esta película, generosa en aventuras, tiene en la dirección a un hombre nacido en Barcelona, en España, un 23 de marzo de 1974, quien también es productor, Jaume Collet Serra, un hombre que se ha movido en diferentes géneros, incluyendo el terror, donde hizo La Huérfana en 2009, House of Wax o La Casa de Cera en el año 2005, ese remake de la clásica cinta donde aparecía Paris Hilton, y también se ha movido en el terreno de la acción, incluyendo Unknown o Sin Identidad, la película del año 2011 protagonizada por su majestad Liam Neeson. Y para esta Jungle Cruise modelo 2021 tiene un reparto de actores muy reconocidos, incluyendo al actor mejor pagado en los últimos tiempos en la industria de Hollywood, Dwayne Douglas Johnson, de Rock. La Roca, nacido un 2 de mayo de 1972 en California, que viene bien en esta película porque ya tiene experiencia en este tipo de aventuras fantásticas, de mitos, de leyendas, de tesoros. Lo hemos visto en las 2 más recientes entregas de Jumanji, y también en Journey 2 o Viaje al Centro de la Tierra en su segunda entrega. Y está acompañado por una mujer carismática, talentosa, impresionante, adorable. Es Emily Blunt, una londinense nacida un 23 de febrero de 1983 en Londres, Inglaterra, que ha tenido fama a nivel orbital en sus más recientes entregas de Un lugar en el silencio, A Quiet Place, pero que también la recordamos por ese papel muy temprano en su carrera en El Diablo se viste de Prada en el año 2006, y también lo vimos en la extraordinaria película inspirada en la novela gráfica Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, al lado de Tom Cruise. Y complementan el reparto de esta Jungle Cruise modelo 2021 Edgar Ramírez, el gran actor venezolano nacido en la capital Caracas un 25 de marzo de 1977, que fue el famoso Chacal en una de las tantas versiones de ese personaje histórico. Lo vimos en esa desabrida nueva versión en el remake de Point Break, Punto de Quiebra, del año 2015, donde en España le llamaban Body, y también lo vimos en la película Vantage Point por allá en el año 2008. Aparece Jack Whitehall, un actor también londinense, nacido un 7 de julio de 1988, que estuvo en la película Feliz Día de la Madre o Mother's Day del año 2016, y finalmente Jesse Plemons, un hombre que viene en alza, un hombre que está forjando una interesante carrera. Fue Chucky O'Brien en la película The Irishman o El Irlandés del año 2019, fue ese famoso oficial de policía en una muy divertida película del año 2018, Game Night o Noche de Juegos. Estuvo también en Battleship y tiene la dicha, la gracia de ser el compañero sentimental de la preciosa Kirsten Dunst. Sobre un árbol que lo cura todo. Podría cambiar el mundo, pero si cae en manos equivocadas, podría despertar un terrible mal.
creo que la leyenda... Bueno, y por supuesto las personas que han tenido la fortuna, la dicha de visitar el parque de atracciones de Jungle Cruise van a tener varios de los elementos presentes en la película, incluyendo ese Backside of the Water, que es uno de los escenarios predilectos por parte de las personas que visitan esta serie de espectáculos que presenta Disney, sus famosos parques temáticos. Esta película empezó a desarrollarse desde el año 2006, pero por diferentes motivos no llegó a buen puerto. Incluso al principio estaban interesados en ser parte del rodaje de esta película Tom Hanks y Tim Allen, que han trabajado para Disney no con sus figuras pero sí con sus voces en la saga cinematográfica de Toy Story, pero ellos tampoco fueron los que realmente terminaron en el proyecto hasta que esta producción como tal, como la conocemos y como la pueden ver ya en las salas de cine y en Disney Plus con un costo adicional, comenzó su rodaje el 14 de mayo de 2018 en Hawái, terminando esas grabaciones el 14 de septiembre, pero por consecuencia, como motivo de la pandemia, se empezaron a conocer los teasers, los trailers, pero no se presentó sino hasta que se reabrieran las salas de cine y con todo este movimiento de Disney Plus tratando de ganar más suscriptores. Damas y caballeros, el momento que han estado esperando. La cascada de agua. Es la octava maravilla del mundo. Y ya pasando a la historia, ese personaje que escuchamos ahí de fondo en el español latino es el que interpreta a Dwayne Douglas Johnson de La Roca, Frank Wolf, un hombre que está en medio de la selva en Sudamérica y que es el regente, el capitán de un barco que ofrece una pobrísima atracción a los viajeros a principio del siglo XX. Y por otro lado, otro de los hilos narrativos de la historia involucra a Lily Houghton, el rol a cargo de Emily Blunt, junto con su hermano MacGregor Houghton, interpretado por Jack Whitehall, dos personajes que están en esas clásicas reuniones de los científicos de la época donde están exponiendo diferentes teorías y donde hablan de una suerte de lugar en el planeta donde existe un árbol cuyos frutos, cuyas ramas, cuyos pétalos pueden curar todo tipo de enfermedad y tienen unos poderes milagrosos y que va más allá de ser una simple leyenda. Por supuesto, el escepticismo ronda en estos eruditos, en estos científicos con sus trajes acartonados y ellos no le dan ningún rédito ni ningún crédito a los hermanos Houghton. Por eso, ella, en un intento desesperado y donde aparece el otro villano de la historia, el Prince Joaquín o Joaquín, interpretado por Jesse Plemons, están tratando de conseguir una suerte de artilugio, una flecha que contendría o que sería la llave para abrir el sitio en ese lugar inhóspito en medio de la selva de ese árbol con poderes mágicos. Y allí ella va en un principio a robar esa flecha, literalmente la roba, ese artilugio, se dirige hacia Sudamérica y allí conoce a Frank Wolf. Entre ellos van a vivir una gran aventura recorriendo el río Amazonas, metiéndose en todo ese episodio selvático donde prácticamente pareciera que la naturaleza se los va a tragar, y allí van a vivir una suerte de aventuras los hermanos Houghton y Frank Wolf, pero no van a ir solos, los va a perseguir el príncipe Joaquín, que también por supuesto en su papel de villano va a tratar de robar, o mejor conseguir esos pétalos y tener casi que la vida eterna o poder curar cualquier tipo de enfermedad. Aquí se ven dos diferencias. Ella, su propósito es netamente científico, el de él es el de tratar de aprovechar este beneficio, las bondades de los pétalos de este árbol para hacer el mal. Y allí, en medio de esta disputa, está ese personaje importante, el Frank Wolf. Y todo esto, todo este decorado va a estar relacionado con una vieja leyenda, una antiquísima leyenda que nos remonta a los años 1500 y donde varios exploradores, muy al estilo del Dorado, muy al estilo del tesoro que no ha sido encontrado, pues van a tratar de llegar y obtener los beneficios que, insisto, tiene ese árbol de la vida. No sé nadar. ¿Reservó un crucero en un río y no sabe nadar? El precio acaba de subir.
Bueno, y con Jungle Cruise, la película del año 2021, muy al estilo de Disney, es una producción apenas para entretenerse, para divertir a toda la familia. Grandes y chicos van a pasar un muy buen rato, pero no hay que ser ajenos a decir que si en una licuadora cinematográfica metiéramos Piratas del Caribe, Z la Ciudad Perdida, Indiana Jones, La Reina Africana, El Romance de la Esmeralda o Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida, La Momia, Avatar y Jumanji, y lo condimentáramos con fuertes dosis de CGI o gráficos animados por computador, el resultado sería nada menos y nada más que Jungle Cruise, una oda a las películas de aventura que no le aporta nada al género, que simplemente cae en los mismos lugares, algunos de ellos ya bastante trillados, pero que puede ser entretenida por esa química que exhiben sus grandes protagonistas Emily Blunt y el señor Dwayne Johnson, que van en la búsqueda de las famosas lágrimas de la luna. Aquí lo que se ve ahí a grosso modo o por los laditos es una crítica al machismo, precisamente con esa situación de esos científicos escépticos. También vemos el empoderamiento femenino en el personaje de Emily Blunt, que muestra que no todos los aventureros tienen que ser Indiana Jones o el mismo Chuck Norris en Firewalker o el Templo del Juego, sino que también las mujeres están listas, muy al estilo de Tomb Raider. Y aquí también se habla de un mensaje ambientalista porque se le hace una especie de homenaje a especies del Amazonas, incluyendo el delfín rosado. Del año 2021, de 2 horas 7 minutos de duración, uno de los grandes estrenos de este año, la película Jungle Cruise de Disney. Este es sin duda el más barato, pero también el más emocionante. Cuidado, voy a pasar. ¡Cuidado! Merodeadores. Nativos. En De Película, el estreno. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. 3 autres romans que la critique avait fini d'achever et quelques vagues scénarios dont je nierais jusqu'à la fin de mes jours avoir eu un quelconque rapport. Ce jour-là, il faisait froid et sombre, un temps de chien. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y seguimos hablando de los numerosos estrenos y también hablamos, por supuesto, del cine alternativo. Con estos sonidos en su idioma original, una producción de 2019 de 1 hora 46 minutos de duración enmarcada en el drama y la comedia. Su título original es Mon Chien Stupide y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Un inquilino inesperado. La réalité, c'est que je mourrais d'envie de bazarder tout ça pour quitter le pays et sauter dans un avion d'Alitalia à destination de Rome. Y esta producción, Un inquilino inesperado, tiene en la dirección a un hombre que además es actor y guionista, nacido un 4 de enero de 1965 en Tel Aviv, en Israel, el señor Ivan Atal, un hombre que en el pasado ha estado en películas muy del cine de Hollywood, incluyendo Rush Hour en su tercera entrega, y también en Múnich, la producción del gran Steven Spielberg acerca de ese episodio oscuro en los Juegos Olímpicos. Y además de dirigirla, también la protagoniza encarnando a ese personaje central, y es acompañado por una de las actrices más importantes de la escena europea y también del cine mundial. También viene de una familia de grandes artistas. Se trata de Charlotte Gainsbourg, la actriz nacida un 21 de julio de 1971 en Londres, Inglaterra. Ella ha estado presente en varias de las producciones de Lars von Trier, incluyendo esa muy polémica y explícita cinta El Anticristo del año 2009, también estuvo en la maravillosa Melancolia del año 2011 y sin lugar a dudas pues despertó más de una crítica cuando hizo parte de las 2 entregas de los 2 volúmenes de Nymphomaniac, donde prácticamente tenía sexo explícito en la pantalla grande en esas producciones del año 2013. Y complementan el reparto de esta producción Ben Atal, el hijo del director de esta producción, un hombre nacido un 12 de junio de 1997, tiene 24 años de edad y ya ha tenido una experiencia en el cine, incluyendo su participación en el film Mi mujer es una actriz. Y también aparece Adele,
Bismes, una actriz que también pues tiene una corta carrera en el cine, pero ya ha estado en otros largometrajes, incluyendo Vivir deprisa del año 2018. Je rêvais encore à l'Italie, quand par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Bueno, y esta producción, Un inquilino inesperado, una película que en otros países, en otras latitudes, se ha presentado como buenos principios o buenas intenciones, es el guión de Iván Attal, que se basa en el libro de John Fante, Mi perro estúpido, que fue publicado en 1985 y donde ya se hizo una adaptación cinematográfica hace un par de décadas, donde el gran protagonista era la leyenda del cine y de la televisión de Hollywood, Peter Falk. Y ahora viene esta producción conservando gran parte de su historia y donde aparecen esos personajes centrales. El de Henry Moen, el hombre que escuchábamos ahí de fondo en su idioma original, un escritor que ha llegado a un punto de su vida. Ha llegado, podría decirse, a una crisis en la madurez de la existencia, donde en el pasado, muy al estilo del maravilloso Jeff Gambardella de La Grande Belleza, esa película de Paolo Sorrentino, extraordinaria producción italiana, pues fue un hombre que en algún punto de su vida le pegó a un gran éxito literario, a un bestseller, y de ahí en adelante prácticamente se ganó la fama a nivel orbital, pero como consecuencia de esto puso un listón muy alto, una vara muy alta de superar, y el resto de sus novelas, el resto de sus obras apenas si cumplen las expectativas de sus editores y no volvieron a tener el mismo éxito de antaño. Por eso se encuentra en esa etapa difícil de su vida y lo que trata es simplemente de pasar su tiempo, tratar de encontrar esa vena creativa. Está en un bloqueo de esos que muchas veces han sido reflejados en el cine, y a esto se le suma la difícil situación con su familia. Y allí aparece su compañera sentimental, Cecile Moen, el rol a cargo de Charlotte Gainsbourg, una mujer que, tal cual lo muestra la película, sacrificó mucho de su vida para apoyar a su esposo, pero dejó de cumplir sus propios sueños, y esto la tiene un poco ofuscada, un poco resignada respecto a lo que hubiera sido otro tipo de escenario. Y aparecen sus 4 hijos que no sostienen una buena relación con su padre, que cada quien por su lado busca cumplir sus deseos, como el surf, como las actividades propias de la adolescencia. Y este hombre prácticamente, ya cuando en una voz en off que está presente a lo largo del metraje, empieza a quejarse de las cosas que se está perdiendo, de que su vida ya ha llegado a un punto de no retorno, donde prácticamente ya está condenado simplemente a vivir sin esperanzas, sin ningún tipo de atractivo. Y cuando está siendo hostigado precisamente por su editor, que le dice: oiga, de verdad necesitamos que escriba algo realmente interesante porque los contratos están firmados y el tiempo no da espera. Y allí, en ese punto difícil de la vida de Henry Moen, aparece un perro de raza mastín napolitano de tamañas proporciones que, sin ningún tipo de explicación, llega a la casa de este hogar de los Moen, se instala y empieza a causar todo tipo de problemas por su tamaño, por ser un perro que tiene unos comportamientos que no son para nada los de una casa de familia, donde hace prácticamente lo que se le da la gana, donde se convierte en el dueño y se orina en todas partes. Y bueno, los que tienen perros van a entender de qué les hablo cuando un canino empieza a comportarse de modos extraños. Y este elemento, este canino, este perro, va a ser ese elemento que va a cambiar la vida de Henry, lo va a llevar por unos senderos donde va a tratar de encontrar de nuevo una justificación, una motivación para vivir, y donde va a tratar de salvar ese matrimonio y entrelazar esos vínculos que hace rato están perdidos con sus propios hijos. Y con Un inquilino inesperado, la película de Iván Attal, protagonizada por este mismo hombre en compañía de la sensacional Charlotte Gainsbourg, tenemos una producción que se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero que no termina de entrelazar muy bien esos hilos narrativos. Por un lado, el tema, insisto, ya recurrente de el escritor que está en un bloqueo y que trata de encontrar esa musa o una nueva fuente de inspiración para reverdecer laureles en su carrera. Esto ya
ya lo hemos visto en otros largometrajes y aquí no se le aporta nada sinceramente a este tipo de relatos, y es una película prácticamente diseñada para los amantes de los perros. Si usted tiene un perro o si es amante de las mascotas y pues ha seguido producciones como La razón de estar contigo, como las de las 40 que hablamos en nuestro top acerca de los caninos aquí en De Película de Caracol Radio, pues seguramente le va a encontrar el gusto a esta película. De resto es simplemente ver a un hombre en medio de una crisis en la edad madura, que además de esto es escritor, y a un perro haciendo de las suyas, haciendo daños, y así se pasa toda la película con un papel bastante desaprovechado de Charlotte Gainsbourg, que apenas en alguna secuencia se ve también otro de esos puntos de vista de cómo las mujeres muchas veces resignan sus propias vidas para complacer los objetivos de sus esposos. Así que una producción dentro del cine alternativo diseñada especialmente para los amantes de los perros, un inquilino inesperado o buenas intenciones, buenos principios como se conoció en otros países. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Allez, allez, allez. Allez, regarde. Oui, c'est bon, ça, madame. Oh, c'est bon. En De Película, la entrevista. ¿Cómo va la organización del viaje? ¿No pudiste encontrar un lugar más lejos? Ese es un ejercicio para que estén juntos, sin distracciones. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y hablamos de uno de los grandes estrenos, una de esas películas que pinta muy bien. Se trata de una producción enmarcada dentro del terror y el horror psicológico, Llanto Maldito. Y a esta hora nos acompaña su director, don Andrés Beltrán, un hombre especializado en la producción audiovisual que hace un par de años nos entregó una muy bien lograda película, Malos Días, que tenía una de mis actrices que le tengo total devoción, Gloria Montoya. Andrés, muy buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Buenos días, Mario, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, usted nos presenta esta producción y de entrada uno empieza a involucrarse en la obra y hay una palabra que no sé si esté relacionada con el corto que le da el origen a esta película, y es Tarumama. ¿Qué le dice a la audiencia Tarumama? ¿Qué tiene tan especial esta palabra que pues tiene un fotograma ahí con esa palabra implícita? Sí, claro. Tarumama es una leyenda de nuestro folclore, es una leyenda que surge en Pasto, en Nariño, y cuenta la historia de una mujer que pierde a su hijo, una indígena, mientras lo está está dando a luz en el río y se le escapa de las manos. Y a partir de ahí ella empieza a vagar los bosques y a llorar perdidamente, desconsolada, buscando a su hijo, y ve a los niños que desatendidos, se los roba. Le salen patas de cabra, bueno, se vuelve una anciana horripilante. Entonces esta leyenda que existe en nuestro folclore, la tomamos para hacer nuestra historia sobre esta familia que está en crisis, que está pasando por un momento de mucha confrontación, y decide precisamente irse a un bosque, en una cabaña con la pareja y sus dos hijos, a tratar de reconectarse, y pues empiezan a ser atormentados por una mujer, por un espectro que quiere robarse a los niños. Entonces ahí es donde se combinan, digamos, las dos cosas. ¿Y por qué Andrés, buscar ese punto que me parece que le aporta mucho a la historia de un matrimonio en crisis? Tal vez queriendo decir que en medio de las adversidades donde se muestran esos verdaderos lazos que pueden salvar un matrimonio. Sí, yo siento que el terror y el terror que a mí me gusta particularmente surge casi siempre es de los miedos reales. Entonces, lo sobrenatural, lo metafísico, digamos, es una transformación de algo que en verdad nosotros tememos. Entonces, en este caso, pues hay muchos temas de los que quería hablar. Por un lado, el tema de la familia, una familia en crisis, el tema de la llegada de los hijos, de alguna manera, qué le pasa a las parejas cuando tienen hijos, qué es lo que uno piensa que podría pasar, y también qué pasa cuando los niños sienten que sus papás están a punto de divorciarse, y realmente todo esto es como un caldo de cultivo en donde pues puede pasar lo que sea, y puede pasar algo sobrenatural y puede volverse una pesadilla, que es ahí donde el terror
de alguna manera pues deja de ser un drama y se vuelve terror, cuando en verdad pues empieza a pasar una manifestación sobrenatural. Y creo que las buenas películas pues tienen esta atmósfera real para que uno pueda empezar a seguir la historia. De alguna manera uno tiene que identificarse con los personajes para que después venga lo que pase. Y si uno no, de alguna manera no conecta con las emociones de los personajes, me parece que es más difícil creerse lo inverosímil o digamos lo más sobrenatural y lo más metafísico. Andrés, usted acaba de pronunciar una frase que es dentro del terror que a mí me gusta, y ese terror pues me imagino que lo lleva a mostrar en su película Llanto Maldito una serie de elementos que están muy presentes dentro del buen cine de terror. La cabra, esa cabaña alejada de una urbe en medio de un bosque precisamente, y hasta una tienda india. Quería también meter esos elementos dentro de ese terror que le gusta. Sí, claro, digamos que el terror el terror ha tenido muchos íconos y ha tenido muchas figuras, y obviamente hay un terror que está lleno de figuras, por ejemplo, religiosas, de íconos religiosos, ¿no? En las cruces, las tumbas, las iglesias, los cementerios, y obviamente hay otro que realmente pues es un terror que crea sus propios símbolos, y por mucho tiempo pues nosotros sentimos de alguna manera que el terror sucede en los lugares menos habitados, en los lugares más alejados. Entonces en este caso, esta cabaña en medio de este bosque de neblina, frío, pues siente uno que ahí podría pasar lo que les va a pasar a ellos, como que de alguna manera se sienten desprotegidos, y tienen que sentirse desprotegidos para confrontarse pues con sus propios miedos, para que suceda lo que va a suceder. Entonces yo siento que el terror es muy rico en eso, en esos símbolos. La cabra, pues las cabras han sido asociadas con el demonio. Además, en la leyenda de la Tarumama, pues la Tarumama tiene patas de cabra. Entonces hay un montón de simbolismos muy interesantes que le dan como capas a una historia de terror, y creo que la vuelve más interesante. Otra de las cosas que uno nota, Andrés, en la película Llanto Maldito, es que usted finalmente logra convertir dos personajes más allá de la familia en grandes protagonistas. El bosque como tal, que lo envuelve, que lo encierra, que uno tiene hasta un efecto claustrofóbico, y la cabaña, que tiene una serie de detalles. ¿Eso quería usted lograr, que estos dos fueran también protagonistas de la historia, el bosque y la cabaña? Claro, porque hay una cosa pues que le pasa al personaje Sara, interpretado por Paula Castaño, cuando llega al bosque, y es que empieza a sentir un magnetismo por el bosque. Hay algo desde muy rápido en la historia que ella siente que la atrae, y precisamente es esta mujer que, aunque no la vemos literalmente muy pronto en la película, y bueno, no quiero contar los detalles, pero hay algo que ella la atrae, y creo que ese misterio, esa atmósfera también un poco melancólica, nostálgica, es propia del terror, y hace que uno se ponga un poco en la piel de estos personajes. Entonces la cabaña se vuelve un poco esa manifestación de la familia, es un lugar al que ellos tienen que ir, en el que tienen que estar para sobrepasar sus dificultades, y el bosque los arropa, los acobija y los atormenta, los presiona a confrontarse con lo que está pasando, y cada uno tiene su posición. Entonces el papá un poco más incrédulo, la mamá muy instintiva, los niños como no tienen taras empiezan a decir que ahí está pasando algo. Entonces cada uno, frente a los problemas de la familia, un poco como metáfora de lo que les está pasando en la familia, reaccionan frente al entorno que tienen. Y Andrés, precisamente para complementar esos otros dos personajes, tanto la cabaña como el bosque, ¿cómo fue ese manejo de la luz? Incluso se ve o presiento que también se utilizaron ciertos filtros para volver más absorbente esa atmósfera, ¿fue así? Pues la fotografía está a cargo de Juan Carlos Cajiao, director de fotografía muy talentoso, con el que ya había trabajado en series de televisión, y bueno, realmente todo hicimos, pues él trabajó con filtros en la cámara precisamente, y después en postproducción una corrección de color que nos daba esos tonos que ya teníamos en el rodaje, muy otoñales, muy fríos, y teníamos la ventaja pues que esta cabaña fue construida para la película. Dínamo, la casa productora, pues me apoyó en esta locura de construir la casa en este bosque, y este bosque, como es tan arriba, casi páramo, se llenaba de neblina
a cualquier hora, o sea, de repente a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde, y esa neblina le aporta una atmósfera increíble a la película, que claramente hace que la luz se sienta más difuminada, que se sienta uno como con como una especie de espectro que se está rodeando constantemente, que podría ser cualquier ente pues sobrenatural. Nos da un acabado a la película muy interesante. No, increíble ese dato que usted me da, Andrés, que esto sea neblina natural. ¿De qué sitio estamos hablando? O sea, quedó, mejor dicho, muy bien logrado. Sí, o sea, claramente teníamos siempre el apoyo de efectos especiales de neblina ficticia, digámoslo así, o producida por nosotros, cuando no había neblina, pero realmente en la mayoría de los casos la neblina estaba ahí presente. Esto es muy cerca del Parque Natural Chingaza, entonces realmente era muy alto y habían frailejones, o sea, mucho frío, un rodaje de mucho frío. Y para terminar el aspecto técnico, antes de hablar de los actores, Andrés, hablemos del sonido, porque una de las cosas que encuentro valorable también en la película es que el sonido es muy bien dosificado, no abusa de los famosos jump scare o los saltos así ya un poco forzados en las clásicas películas de terror, sino que tanto la música como los efectos que utiliza son en el momento justo. ¿Cómo fue ese manejo del sonido? Sí, pues el sonido es un tema bien complejo en el cine de terror, y como usted dice, a veces es sobreutilizado y exagerado. Entonces con Felipe Linares es el compositor de la música original y es el diseñador con su estudio, hicieron todo el sonido con su equipo de la película, y fue un trabajo pues muy bonito porque desde el rodaje capturaron todos los sonidos. Entonces esta parte que se llama Foley, pues que es reproducir sonidos en un estudio, casi que muchos hicieron en el set, grabados ahí con la atmósfera real, y después obviamente recrearon un montón, pero lo que nosotros queríamos, pues un poco lo que siempre hablamos era, y en términos generales todo el acercamiento al género era tratar de mantenerlo siempre lo más real posible, hasta que ya obviamente llega un momento en el que se vuelve claro que estamos en un código de terror, pero tratar siempre de hacerlo muy sutil y muy subliminal para que las personas que, por ejemplo, no tienen tanta afinidad con el género se sintieran cómodas, y que poco a poco los íbamos llevando a una pesadilla, a una historia que se empieza a volver como una pesadilla, pero de una manera un poco más sutil. Y los jumpscares pues son difíciles es decir, es muy fácil caer en la tentación de asustar al público con un sonido estridente y duro. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera más sutil? Ese fue un gran reto que pues dedicamos mucho tiempo para que se sintiera así como usted lo dice. Andrés, y ahora hablando de lo sutil, quiero ir a los actores, no tanto en Paula Castaño ni Andrés Londoño, sino en el par de niños y especialmente la niña. ¿Cómo hace usted como director para meterse en la psiquis de los niños, para que ellos se ambienten pues a historias de terror, que obviamente pues estamos hablando de niños? ¿Cómo fue ese trabajo especialmente con ellos? Pues ellos muy admirable su trabajo, Jerónimo y Alana, realmente me impresionó su trabajo, porque los niños son muy genuinos a la hora de actuar. Entonces obviamente teníamos una historia complicada para ellos, porque pues claramente estamos hablando estamos tocando unos temas que son sensibles para unos niños. Entonces lo primero, pues obviamente siempre el acompañamiento de los padres, que siempre estuvieron con ellos desde el casting hasta el último día de rodaje. Y yo creo que pues mi acercamiento a la dirección de actores con los niños es ser muy sincero, muy franco, o sea, decirles de tal cual lo que está pasando. No hago juegos como mentales con ellos, porque los niños, pues sobre todo estos niños con tanta experiencia, tienen la capacidad de asimilar todo lo que uno les dice, y realmente tenían una sensibilidad pues increíble, ¿no? Pues de escenas de fuertes, dramáticas, de llorar, de correr, de estar siendo perseguidos por este ente, y realmente creo que lo más bonito es ver cómo finalmente ellos esas emociones las están sintiendo, y que hay que dosificarlas, pues porque hay que cuidarlos, hay que protegerlos de lo que están haciendo, pero pues al final ellos eran los más emocionados con toda la historia y el terror, y no, que qué susto y que qué miedo y que se nos va a aparecer la tromama
y la verdad pues se lo gozaron hasta ahora que seguimos hablando de la película, se lo han gozado. Y Andrés, finalmente una pregunta obligada aquí en De Película de Caracol Radio cuando hablamos con un director, y es ¿qué clase de director es usted? Si es de aquellos que simplemente llega a ese set de rodaje y le da a sus actores lo que tiene usted en su mente y les dice, mire, yo quiero que esto salga de esta forma, o es más abierto de mente para permitir que sus propios actores le den ideas y entre todos terminen construyendo los personajes. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Me gusta siempre llegar al set con algo muy claro, y de hecho para la película hice storyboards de toda la película, entonces estaba dibujado todos los cuadros, pero me gusta mantener las puertas del set abiertas y en el sentido de si alguien tiene una idea que es mejor de lo que yo había pensado, pues obviamente la vamos a adaptar, y siempre trato pues de darle la libertad al actor. Mira, pues esta es mi propuesta, ¿tú cómo lo ves? Y muchas veces los actores les gusta, muchas veces dicen, no, yo me imaginaba esto, y al final, obviamente, con el director de fotografía, la diseñadora de producción, al final, obviamente, uno termina adaptando todas las visiones, y obviamente, pues, el director sí tiene que escoger un camino, y es ahí donde uno dice, sí, vámonos por este, y nos vamos por ese. Pero me gusta tener flexibilidad, me gusta tener control sobre el material, en el sentido de estar muy preparado, porque, pues, el set es muy rápido todo, nunca hay suficiente tiempo, entonces creo que el nivel de improvisación debe ser lo menos posible, pero en ese nivel de improvisación suceden momentos de gracia, momentos que no nos esperaba, ideas nuevas, y creo que esa combinación de las dos cosas es lo que pues mantiene también fresca la interpretación de los actores y de todo el mundo con sus ideas. Andrés, ahora sí, finalmente, más allá de todo lo que hemos hablado en esta muy entretenida charla, para el público, para las personas que paguen su boleta y se encuentren allá donde debe ser, en la sala de cine, cuando se apaguen las luces, ¿qué van a encontrar en Llanto Maldito? ¿Qué qué pueden esperar de esta muy buena mezcla de suspenso y horror psicológico? ¿Qué pueden esperar de la película? Pues yo creo que hay una combinación de dos cosas. A los que les gusta el terror y quieren ver una historia donde sucedan cosas sobrenaturales, donde existan sustos, van a encontrar eso. Y los que les gusta ver una historia de personajes, que sientan que están contando una historia, que estamos hablando de unos temas particulares y que no es solo pues el susto por el susto, sino que hay una historia detrás, pues yo creo que también, y espero que también encuentren eso, porque pues bueno, parte de nuestro esfuerzo ha sido poder contar una historia de personajes en medio de un género tan atractivo como el terror. Pues Andrés Beltrán, director de la película Llanto Maldito, muchas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio, y esperamos que la gente acompañe a esta producción donde debe ser, allá en las salas de cine, y tengan algún tipo de reacción, que eso es lo importante, que una película los toque de alguna forma. Muchísimas gracias. Mi mamá tiene algo, me acaba de lastimar. Noticias a 24 por segundo en De Película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y seguimos adelante hablando de los premios platino del cine iberoamericano que llegan a su versión 8 de manera presencial y que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en IFEMA en Madrid, después de que la pasada edición, como consecuencia de la pandemia, se hiciera de manera virtual, así que tendremos nuevamente de manera presencial los premios platino, de los cuales ya hemos hablado aquí en De Película de Caracol Radio en 2 de sus categorías, de las 22 que se presentan en esta edición, incluyendo Mejor Película Iberoamericana de Ficción y también Mejor Director. Ahora es el turno para los actores principales, que son 4 los nominados y que aparecen con películas que algunas de ellas ya hemos tenido la oportunidad de ver en las plataformas en el streaming, y también actores muy reconocidos por otros largometrajes de los cuales hemos hablado aquí en De Película de Caracol Radio. Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amores. ¿Cómo te llamas?
Estos sonidos pertenecen a una producción del año 2020 enmarcada en el drama de 93 minutos de duración, una coproducción entre Chile, Argentina y México, escrita y dirigida por Rodrigo Sepúlveda. Se trata del film Tengo Miedo Torero, donde el nominado y el gran protagonista es Alfredo Arturo Castro Gómez, un hombre nacido en la capital, en Santiago de Chile, un 19 de diciembre de 1955, quien hace parte también del alma mater porque además de un reconocido actor es también director de teatro. Es uno de los más respetados por la crítica en el país austral, reconocido por ser un hombre riguroso a la hora de trabajar, a la hora de encarnar esos personajes que le atraen tanto, esos que contienen múltiples personalidades. Comenzó su carrera en el teatro de la Universidad de Chile y recibió elogios de la crítica por su actuación, ese soberbio papel en una película que fue un fenómeno en Latinoamérica, Tony Manero, en el año 2008. También hablamos de él con la directora Marcela Said cuando en Colombia se presentó la película Los Perros, que era una versión bien interesante acerca de la dictadura en Chile. Y precisamente sobre su papel, Alfredo Castro habla con la cortesía del canal El Mostrador. Bueno, históricamente esto pasó hace más o menos 15 años atrás, una noche en que súbitamente me llaman por teléfono una persona que era muy cercana a Pedro Lemebel y me dice: vente a un bar aquí en Las Tarrias porque Pedro quiere hablarte, pero ahora. Así que yo partí rápidamente porque Pedro para mí siempre fue una persona, un creador muy importante, que siempre lo admiré mucho y partí para allá. Yo no era amigo de él, nunca fui amigo de él, pero sí nos cruzábamos y pertenecemos a la misma generación. Y partí y estaba él con un director italiano, con Bani, que había comprado los derechos de la novela Tengo Miedo Torero, y me dijo: Alfredo, el personaje La Loca al Frente es tuyo, quiero que lo hagas tú y nadie más que tú. Ese fue un poco el inicio de la historia. No se hizo la película, pasaron muchos años, se hizo ahora el año pasado la película, y bueno, en primer lugar lo que a mí me gusta y necesito mucho decir, que la gente que ha leído la novela comprenda que la novela es una cosa, es un formato y va a permanecer la novela como novela siempre, y la película, una película es otro formato, es una recreación, es un repensar una novela, es contextualizarla. Por ejemplo, en la novela de Pedro no está tan contextualizado en las calles, las protestas, el terremoto, está muy descrito, muy vagamente, está centrada más bien en la relación de amor de Carlos y La Loca al Frente. En la película no está el relato de la Lucía Pinochet, Iriart y Pinochet, porque en la película el guión tomó otro camino. Entonces son dos formatos distintos. Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre a alguien? Hay un tipo. Y estos sonidos también del año 2020 pertenecen a una muy bien lograda película de la Argentina de 114 minutos de duración, enmarcada en la comedia y el drama. El film dirigido por Ariel Vinograd con el guión de Alex Zito, y como gran protagonista aparece el otro nominado en los premios Platino del cine iberoamericano, el gran Diego Aldo Peretti. Simplemente para sus amigos como Diego Peretti, un hombre nacido en Buenos Aires un 10 de febrero de 1963, actor, psiquiatra argentino, el gran protagonista de esa muy buena película que recordamos con agrado aquí en De Película de Caracol Radio, No Sos Vos, Soy Yo, que narraba la vida de un hombre que finalmente lo da todo por una mujer, pero ella prefiere abrirse camino en tierra extranjera y romperle el corazón a este pobre hombre. También lo vimos en Tiempo de Valientes y aparece nominado por El Robo del Siglo. Diego Peretti es un hombre del barrio Constitución de Buenos Aires, decidió estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires. De allí en adelante empezó su carrera actoral, empezando en esas obras de la secundaria, y ya después entraría al campo de la televisión y el cine y se consideraría como uno de los grandes actores de la historia reciente de la Argentina. Y ahora viene con este papel donde se muestra una historia inspirada en hechos reales, un gran robo que se produjo
en el año 2006, cuando después de un sesudo plan en el Banco Río, decidieron dar un golpe para robar una fuerte cantidad de dinero. Y aquí Diego Peretti, con la colaboración de Filonews, habla sobre su rol en la película El robo del siglo. Respira el mismo género en los simuladores, aunque es de televisión, que en el robo del siglo. Sobre todo por el operativo de simulacro que tiene incluido el plan para robar la sucursal Acasuso del Banco Río, lo que hicieron en el 2006. Eso y el tono descontracturado que tiene el robo, o sea, la película, ya sea en su planificación como en su ejecución, hace que se emparente también con esa liviandad que tenían los simuladores para trabajar. Lo hace fundamentalmente porque detecta una idea brillante, y esa idea brillante va dirigida a un ilícito, pero no deja de ser brillante la idea. Entonces hacia allí se dirige y me parece que tiene ese camino del antihéroe tiene una relevancia que no lo coloca en algo despreciable, sino en algo más humorístico, si querés, aunque hubo gente que derrobaron, y romántico también, sí. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. De este momento. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana y seguimos hablando de otra de las categorías importantes en la 8ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Estamos hablando de los nominados a Mejor Actor Principal. Y esta producción del año 2019, que ha tenido gran relevancia principalmente en nuestro país, en Colombia, y que ha estado paseándose con relativo éxito en diferentes festivales y premios, incluyendo los Goya de España, es El olvido que seremos, de Fernando Trueba, con el guión de David Trueba, la versión fílmica del famoso libro de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Y el nominado por esta producción es el gran actor Javier Cámara Rodríguez, un hombre nacido en La Rioja un 19 de enero de 1967, un hombre que entró a estudiar arte dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, después pasó por el Teatro de Logroño y de ahí en adelante debutó en el teatro interpretando El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. Ha estado presente en las tablas, también en la televisión y por supuesto en el cine. Hablamos con Javier Cámara en alguna ocasión en uno de nuestros programas cuando en 2008 presentó la película Fuera de Carta, donde era ese famoso cocinero gay que tiene que montar una especie de pantomima para quedar bien con su círculo social. También, por supuesto, es un hombre que ha trabajado de la mano del manchego Pedro Almodóvar, incluyendo ese papel en Los amantes pasajeros. Y ahora llega interpretando a Héctor Abad Gómez en esta película, donde a través de los recuerdos se plantea o se rememora una parte turbulenta de nuestra situación política, especialmente en la ciudad de Medellín. Y en una rueda de prensa que concedió Javier Cámara en compañía del director Fernando Trueba en el Festival de Cine de San Sebastián, esto hablaba acerca de su papel que le da la nominación en los Premios Platino del Cine Iberoamericano en este 2021. Héctor Abad Gómez es un personaje muy poliédrico también. Tuve tanto tiempo, tantas charlas con su hijo, tantas charlas con su nieta, con Daniela, que formaba parte de la película. Era la script de la película, una cineasta reputada con varios documentales maravillosos sobre sus dos abuelos en concreto. Y no sé, o sea, cuando iba descubriendo el personaje, porque la única revelación que tenía era el libro, pero a medida que Fernando o los compañeros de Colombia me iban mandando información sobre él, me iban llegando sus programas de radio, me iban llegando las grabaciones que él hacía a sus hijos. Sí es cierto que me intenté basar en su bondad, sí, en su amor, en el amor que daba a todo el mundo, en la atención. O sea, nos encontrábamos con médicos, estudiantes que habían estudiado con él, nos encontrábamos con... Y después veías también las miradas de odio, ¿no? Veías también las miradas de desprecio también en la calle cuando estabas rodando, ¿no? Notabas
notabas esa sociedad constantemente, ¿no? Y yo lo notaba mucho porque yo era una antena parabólica, yo estaba a cualquier acento, a cualquier pequeño detalle, a cualquier cosa que Patricia me decía, cuidado con esa S, hiciste una S muy española, y todo el rato estaba como... Entonces yo notaba mucho eso, ¿no? Notaba mucho que era un personaje que estaba muy vivo, no solamente en nosotros, sino en la calle también. Entonces intenté darle mi persona, y te juro que había días que le llamaba a él, porque había escenas muy complicadas, ¿no? Entonces yo le decía, Héctor, vente para acá, ¿cómo se hace esto? Contanos qué pasó. Ya tiene una condena previa, 2 años en suspenso. La imputación es mentira. Yo vengo de una buena familia, a mí me educaron para otra cosa. Gladys, no pongas la azucarera de diario, tenés que ponerla del juego. Tu nuera, ¿no? Y estos sonidos también son de 2020 y pertenecen a una tremenda producción que tenemos la oportunidad de ver a través de la plataforma de Netflix. Se trata de la cinta Crímenes de Familia, una producción escrita y dirigida por Sebastián Schindel, que tiene en el reparto a Cecilia Roth, también Janina Ávila y Benjamín Amadeo, y tiene que ver la historia de Alicia e Ignacio, un matrimonio de uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires, que hasta cierto punto pues han tenido una vida holgada, pero tienen un hijo que se convierte en una verdadera pesadilla porque es un hombre que por lo general lo único que causa es problemas, y cuando está involucrado en un crimen, allí se va a poner en tela de juicio su relación familiar, porque su madre es una mujer completamente sobreprotectora y su padre pues es un hombre más aterrizado que espera que su hijo por lo menos tome conciencia y asuma el costo de sus actos. Y ese padre abnegado, Ignacio, es interpretado por el actor que también está nominado en los premios Platino del cine iberoamericano, el gran Miguel Ángel Solá, uno de los más respetados actores de Buenos Aires, de la Argentina, nacido un 14 de mayo de 1950, el primer actor argentino de cine, televisión y teatro por excelencia, un hombre que en el pasado hablamos de él con el director Pablo Solars cuando estrenó esa muy buena película El último traje, una historia entrañable que tenía que ver con la guerra, o que tenía la guerra como telón de fondo. Pues Miguel Ángel Solá, durante su multipremiada carrera, ha logrado importante notoriedad internacional. Es uno de los actores más destacados no solo en la Argentina sino también en España. Se crió en Buenos Aires y la fama le vino en 1976 con una pieza teatral, Ecus, de Peter Schaffer, donde empezó a despuntar como uno de sus grandes actores. Ya de ahí en adelante trabajaría al lado de Ricardo Darín, también de Manuel González Gil, y llegaría a tener ese reconocimiento y esta nominación de los premios Platino del cine iberoamericano por ser Ignacio en la película Crímenes de Familia, presente en Netflix. Y aquí, gracias a los sonidos de cine y teatro de la Argentina, escuchamos a Miguel Ángel Solá hablando sobre su papel. Los personajes, es una película realista, es una película que contiene verdades muy fuertes que se pueden asemejar a las que ocurren en todos los rincones de nuestro país y en gran parte del mundo. Ya tenés un gran guión, un excelente director, porque es muy buen director, actores con muchísima experiencia y con otros con ninguna y otros con no tanto, ¿no? Pero que todos nos fundimos en una sola forma de contar la película. La verdad es que sentíamos y pensábamos y reaccionábamos de la misma manera a la escena, respetando las identidades de los personajes, ¿no? Pero bien, muy bien. También con Sebastián fue muy bueno y claro, y además yo tuve oportunidad de, quedándome en otros horarios que no me correspondían, ver escenas de mis compañeros. La verdad que está muy bien, está muy bien. Vi sobre todo los testimonios que dan en el juzgado ante el juez, los de Sofía, los de Benjamín y los de Janina, eran preciosos, era precioso lo que hacían. Nada, yo la pasé muy bien, estaba seguro de que iba a ser una buena película. Era Miguel Ángel Solá hablando de la película Crímenes de Familia, por la cual es nominado a Mejor Actor Principal
categoría que comparte con Javier Cámara del Olvido que Seremos, Diego Peretti del Robo del Siglo y Alfredo Castro por Tengo Miedo Torero de Chile en la categoría de mejor interpretación masculina en la 8ª edición de los premios Platino del cine iberoamericano que se llevará a cabo en la primera semana del mes de octubre. A mí me educaron para otra cosa. Gladys, no pongas la azucarera de diario, tenés que ponerla del juego.